Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer un cheesecake sin horno con bombones Reese's. Los bombones Reese's me parecen toda una delicia porque combinan dos sabores que me encantan, el chocolate con leche y la crema de cacahuete o maní. Por eso, para este cheesecake sin horno, estos dos sabores serán los protagonistas. Y además también añadiremos los bombones Reese's picados en trocitos dentro del propio cheesecake para darle una textura súper rica. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la base del cheesecake necesitamos galletas tipo María o Digestive, mantequilla sin sal, azúcar moreno o mascabado y opcionalmente cacao en polvo sin azúcar. En una batidora o procesador de alimentos ponemos las galletas, el cacao y el azúcar moreno. Lo tapamos y lo trituramos todo junto. Ya sabéis por otros vídeos que este paso también se puede hacer poniendo los ingredientes en una bolsita y aplastándolos con un rodillo. Pero de esta manera la verdad es que es mucho más rápido y la galleta queda más finita. Así que podéis hacerlo como os resulte más cómodo, según el resultado final que queráis. Cuando lo tengamos todo triturado, vamos a derretir la mantequilla en el microondas o en un caso a fuego lento. Una vez esté totalmente líquida, la agregamos sobre las galletas trituradas. Batimos un poquito más hasta integrar la mantequilla con las galletas. Y después de unos segundos ya tendremos la galleta lista para hacer la base. En este caso voy a utilizar un molde desmontable de 24 centímetros de diámetro. Pero antes de utilizarlo voy a forrarlo. Para ello ponemos papel encerado o de horno en la base del molde y colocamos nuevamente el aro. Así el papel quedará fijado al molde y luego podremos desmoldar nuestro cheesecake fácilmente. Para forrar las paredes utilizo acetato, que no es más que una lámina de plástico transparente que se utiliza mucho en repostería. Tiene la ventaja de que no se pega a los ingredientes y así nos aseguramos de un desmoldado perfecto y liso. Hecho esto, ponemos la mitad de las galletas trituradas en el molde y con una lengua repostera o una cuchara presionamos la mezcla contra las paredes. De esta forma cubriremos todas las paredes del molde para que nuestro cheesecake no tenga solamente la base de galletas, sino que también quede con todo el lateral crujiente. Pero por supuesto que si queréis, podéis utilizar la mitad de los ingredientes que he utilizado para la mezcla de galletas y hacer únicamente la base. Eso ya como más os guste. Cuando tengamos las paredes cubiertas, ponemos el resto de la mezcla en el molde y presionamos para formar la base. Es importante que presionemos bien para dejar la superficie lo más lisa posible. Así la galleta quedará compacta y la tarta no se romperá al desmoldarla. Otro punto importante para que no se rompa al exterior es que la galleta quede finamente triturada. Si queda gruesa, la tarta también quedará muy rica por ese punto crujiente, pero la galleta no quedará tan compacta por más que la presionemos. Por eso es muy importante dejar la galleta bien finita. Una vez lista, presionamos y perfeccionamos la unión de la base y las paredes de la galleta. Y ahora sí ya tenemos la base lista. Así que la llevamos a la nevera o refrigerador unos 15 minutos mientras seguimos con la receta. Para hacer el relleno del cheesecake necesitamos queso crema tipo Filadelfia o Finlandia, mantequilla de cacahuete o maní, nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa, azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, bombones Reese's y extracto o esencia de vainilla. Antes de hacer el relleno, vamos a preparar los Reese's para la receta. Para ello les quitamos su envoltorio y los dejamos sobre una tabla para trocearlos con un cuchillo. Si no conseguís este tipo de bombones, podéis hacer el cheesecake con el bombón que más os guste. Seguro que así también queda muy rico. El tamaño de los trocitos que vamos a dejar el bombón es muy personal, pero os recomiendo no dejarlos tan chiquititos porque os aseguro que os encantará encontrar los trocitos de bombón dentro del cheesecake. Una vez los tengamos listos, los reservamos para más adelante. Ahora, en un bol aparte ponemos el queso crema frío junto a la mantequilla de cacahuete o maní. Los batimos a velocidad media durante un minuto o hasta que ambos ingredientes queden bien integrados. Pasado este tiempo, con un colador tamizamos el azúcar glass para que no quede apelmazado en la mezcla. Y batimos nuevamente durante un minuto más. Una vez esté todo bien integrado, agregamos el extracto de vainilla y la nata para montar o crema para batir bien fría, recién sacada de la nevera. Ahora batimos nuevamente un minuto más a velocidad alta para montar la nata. Veréis que cuando la nata empieza a montar, la mezcla se vuelve más esponjosa, así que cuando veáis que está ligera y aireada os recomiendo dejar de batir, ya que el exceso de batido haría que la nata se corte y echaría a perder toda la mezcla. Como podéis observar, queda con una textura consistente y cremosa a la vez. Está perfecta para agregarle los bombones Reese's que troceamos antes. Esta vez los mezclamos con una lengua repostera. Es importante que ahora no lo hagáis con la batidora para no romper más los bombones. Así quedarán de este tamaño en el interior del cheesecake. Y de paso, de esta manera tampoco sobrebatimos la mezcla. Hecho esto, sacamos el molde de la nevera y ponemos toda la mezcla en su interior. Ahora, con una espátula o cuchara, acomodamos bien el relleno para dejar la superficie lo más lisa posible.
Como el relleno tiene buena consistencia, puede que os cueste un poquito dejarlo bien alisado, pero nada que no se solucione con cariño y un poquito de paciencia. Una vez listo, lo llevamos a la nevera o refrigerador mientras hacemos la ganache para la cobertura. Para ello vamos a necesitar chocolate con leche, aunque si lo preferís lo podéis sustituir por chocolate negro. Nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa. Y mantequilla sin sal. Ponemos el chocolate en un bol amplio y nos llevamos la nata para calentarla hasta que esté a punto de hervir. Cuando la tengamos lista, la vertemos sobre el chocolate y mezclamos hasta que el chocolate se derrita y se integre con la nata. Cuando tenga un color homogéneo, añadimos la mantequilla a temperatura ambiente. Y como el chocolate aún está caliente, la mantequilla se fundirá y se mezclará fácilmente con el resto de ingredientes. Hecho esto, la tapamos a piel con papel film. Esto quiere decir que la superficie de la ganache debe estar en contacto directo con el film. Así no se reseca ni endurece la parte superior. Lo dejaremos a temperatura ambiente hasta que enfríe. Una vez ya no esté tan caliente y esté más o menos a temperatura ambiente, quitamos el papel film. Y como veis, la ganache tiene más consistencia. Está perfecta para utilizarla. Así que sacamos la tarta de la nevera y ponemos la ganache por encima del cheesecake. Aunque tiene un poquito de consistencia, todavía está muy fluida. Así que no habrá ningún problema en dejarla bien extendida sobre la tarta. Cuando la tengamos lista, la llevamos nuevamente a la nevera o refrigerador. Esta vez la dejamos allí durante un mínimo de 4 horas para que quede consistente, o si queréis la podéis hacer el día anterior. Pasado este tiempo, la sacamos de la nevera y ya podemos desmoldarla. Para ello retiramos el acetato fácilmente, y si es necesario, alisamos un poquito los bordes de la ganache. Trasladamos el cheesecake a un plato o stand y ya estaría listo para disfrutar, pero yo lo voy a decorar un poquito para que se vea más irresistible. En este caso podemos poner crema chantilly o nata montada en la parte superior. Encima le voy a poner unas chocolatinas y también unos cuantos bombones Reese's troceados. Y así ya me parece perfecta para servir. Al cortarla notaréis que el cheesecake se siente suave y la galleta ha endurecido y está crocante. Está perfecta para no romperse al servir la porción de la tarta. Me encanta cómo se ve por dentro. Además, el chocolate acompañado de cacahuete o maní me parece ideal para cualquier ocasión. Y como veis, si seguís la receta paso a paso y pesáis bien todos los ingredientes, no hace falta agregarle gelatina ni grenetina para que quede con buena consistencia. Espero que la probéis y la disfrutéis tanto como yo. Si te gusta la receta, dale al me gusta y compártela para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Nos vemos el próximo martes con el inicio de la mesa dulce del cumple de Tian. ¡Hasta pronto, cupcakers!